Esta es la historia de cómo un simple dibujo se convirtió en prueba de un crimen, de cómo un error tipográfico del siglo XVII cambió para siempre cómo nos declaramos el amor o amenazamos a alguien. Cuando termines este video, jamás volverás a ver ese emoji de la cara llorando de la misma forma, porque hoy descifraremos el código secreto más usado del mundo. Capítulo 1. El poeta, el presidente y el error que no fue. Año 1648. El poeta inglés Robert Herrick termina un poema. Y justo al final escribe esto, punto y coma, paréntesis cerrado, un guiño. Durante 300 años fue considerado un error del copista, hasta que en 2021 un profesor de Stanford hizo una pregunta incómoda. ¿Y si Herrick le estaba guiñando un ojo a su lector? ¿Y si este fue el primer emoticono de la historia? No tenemos la respuesta, pero sí tenemos un testigo más famoso. 6 de agosto de 1862. El New York Times transcribe un discurso de Abraham Lincoln. En medio de un chiste, el transcriptor anota entre paréntesis: aplausos y risas. Un guiño en un discurso presidencial. Esta necesidad humana de añadir emoción al texto es antigua, pero faltaba que alguien lo hiciera oficial. Año 1881. La revista Puck publica esto. Lo llamaron arte tipográfico. Alegría, melancolía, indiferencia y asombro. No era un error. Era una declaración. Pero para que esto explotara, faltaba una chispa digital. Una chispa que llegaría el 19 de septiembre de 1982, a las 11:44 de la mañana. Capítulo 2. 19 de septiembre de 1982, el mensaje que lo cambió todo. En la Universidad Carnegie Mellon, los científicos discutían en un foro online. El problema era el sarcasmo. Sin ver la cara del otro, los chistes se malinterpretaban. Hasta que el profesor Scott Fahlman escribió esto palabra por palabra. Propongo la siguiente secuencia de caracteres para marcar chistes. Léanlo de lado. En realidad probablemente sea más económico marcar cosas que no son chistes. Para esto usen. En 48 horas, toda la universidad lo usaba. En un mes, toda la comunidad científica. Había nacido el emoticono moderno. Pero al otro lado del mundo iban por un camino radicalmente distinto. Mientras Occidente ponía la boca, Japón ponía los ojos. En Japón nacieron los kaomoji. Kao es cara, moji es carácter. Pero había una regla no escrita. Los ojos van arriba. Esto no es un detalle menor, porque los kaomoji dejaron de ser signos de puntuación para convertirse en pequeñas obras de arte. Y esta idea, que una emoción es un dibujo y no solo signos, fue el puente directo hacia el arma de comunicación masiva del siglo XXI. Un puente que se construiría en 1999. Capítulo 3. El padre olvidado y los 176 íconos secretos. Shigetaka Kurita, un empleado de la operadora japonesa NTT Docomo, tenía un problema técnico. Las primeras pantallas de móvil eran tan toscas que mostrar sol entre nubes o corazón roto en un pronóstico era un dolor de cabeza. Su solución fue brillantemente simple: crear un set de 176 íconos gráficos. No los llamó emoticonos, los llamó emoji, e de imagen, moji de carácter. Su objetivo no era que la gente se divirtiera, era que se informara más rápido. Estos dibujos pixelados, creados para la eficiencia, se colaron en los mensajes de texto de toda una generación, y allí se hicieron virales. La historia pudo haber terminado ahí, como una curiosidad local, pero entonces Apple quiso vender el iPhone en Japón, y los ejecutivos dijeron: sin teclado emoji no hay trato. Steve Jobs accedió, y sin planearlo, Apple y luego Google empaquetaron los emojis en todos los móviles del planeta. Un lenguaje visual japonés se convirtió de la noche a la mañana en un estándar global, con un poder tan grande que pronto tendría que enfrentarse a la ley. Capítulo 4. El lado oscuro, emojis en los tribunales. Un tribunal de Israel evalúa un caso de acoso sexual. La prueba clave no eran fotos, eran 12 mensajes de texto. Mensajes llenos de emojis de plátanos y berenjenas. El abogado defensor argumentó:
Son solo verduras. El fiscal respondió. Son símbolos sexuales universales en la cultura digital. El juez falló a favor del fiscal. Por primera vez, un emoji fue considerado evidencia válida de intención criminal. La caja de Pandora estaba abierta. Un año después, en Francia, un hombre envía a su exnovia un mensaje con una sola palabra, adiós, y el emoji de una pistola. Ella lo denuncia por amenazas de muerte. El caso llega a los tribunales. Y de nuevo la pregunta, ¿un dibujo de un arma es una amenaza? El juez dijo que sí. La presión fue tal que Apple se vio forzada a cambiar el diseño. La pistola real se volvió una pistola de agua. Luego, un juguete verde. La tecnología cambiaba, no por ingenieros, sino por abogados. Luego, en el año 2023, en Estados Unidos, un contratista demanda a una empresa por despido. Alega que su jefe le prometió un aumento y selló el acuerdo con un mensaje que contenía el emoji del apretón de manos. El juez, en una sentencia histórica, aceptó el emoji como prueba de un contrato verbal. ¿Estamos regulando un lenguaje que ni siquiera tiene gramática? Sí, y lo hace un comité secreto. Capítulo final. El Parlamento secreto de los emojis. Existe un grupo llamado Consorcio Unicode. Es un parlamento formado por las corporaciones más poderosas de la tecnología. Apple, Google, Meta y Microsoft. Ellos deciden, una vez al año, qué nuevos emojis nacen y cuáles mueren. Cualquiera puede hacer una propuesta, pero debe pasar 5 pruebas. Ser único, ser útil en múltiples contextos, tener demanda real, completar un conjunto y ser reconocible en 16 por 16 píxeles. Así nacieron los emojis de parejas interraciales, el pañuelo rojo, símbolo de la lucha por el aborto legal, y el pulpo vampiro. Y así se rechazó la propuesta de un emoji de mujer con velo, por ser demasiado específica. ¿Quién decide lo que es universal? 12 personas en una sala. Conclusión. El futuro y la pregunta final. Empezamos con un poeta del siglo XVII que quizá guiñó un ojo. Y terminamos con un comité que legisla nuestros sentimientos en formato digital. ¿Hacia dónde vamos? El futuro ya está aquí. Emojis en realidad aumentada que proyectas con tus gafas. Avatares que usan tus expresiones para generar emojis personalizados. Pero la pregunta más incómoda sigue en el aire. ¿Estamos perdiendo la capacidad de expresar emociones con palabras? Un estudio dice que el 72% de los jóvenes entre 18 y 25 años sienten que un emoji expresa mejor lo que sienten que un texto. ¿Es la evolución definitiva del lenguaje o su empobrecimiento? Tú decides. Pero hay algo innegable. La próxima vez que envíes el emoji de la cara llorando, no estás usando un dibujito tonto. Estás usando el eslabón final de una cadena que empezó con un poeta, pasó por un presidente, fue codificado por un profesor, dibujado por un ingeniero y legislado por un juez. Eso es poder. Y ahora ese poder está literalmente en la punta de tus dedos. ¿Cuál es el emoji que más usas y por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que la comunicación del futuro se negociará con símbolos, suscríbete. Porque esto solo ha sido el primer capítulo. Recuerda, detrás de cada símbolo hay una historia. Esta fue la de los emojis.